Bien, queridos amigos y hermanos, en esta ocasión vamos a buscar algunos pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que nos van a hacer descubrir al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si nosotros leyéramos la Biblia en forma ordenada, es decir, desde el principio hacia el final, comenzando por Génesis, digo esto porque hay gente que no lo lee de esa manera, no lo lee en forma ordenada. En el Antiguo Testamento veríamos muchos personajes y muchos acontecimientos relacionados con ellos que tienen las características de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, vamos a comenzar leyendo el número 21, ¿sí? Donde se relata una historia que es sumamente interesante. Número 21 del 4 al 9. Les voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y abuló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. ¿Cuántos de los que me están escuchando, que están mirando este video, pueden decir que en algún momento se han sentido desanimados contra Dios? ¿Era el objetivo de Dios sacar al pueblo de Egipto para que murieran de hambre en el desierto? Ellos estaban quejando del maná que el Señor les daba. Durante el tiempo que ellos caminaron por el desierto, las serpientes siempre estuvieron en la arena. No es que aparecieron ahora. Pero, ¿qué es lo que hizo que en ese momento, como nunca antes, salieran a morderlos y murieran? Su forma de quejarse contra el siervo de Dios y, en definitiva, la blasfemia contra el Dios que los sacó de Egipto. Y dice, como leímos, que miles murieron, hasta que reconocen su pecado, y allí le piden a Moisés que ore para que él interceda ante Dios. Luego, Moisés hace la serpiente metálica, que con el tiempo se transforma en objeto de adoración en los días del rey Ezequías, y éste la destruyó. Pero, volviendo al tema de hoy, en el Evangelio de San Juan 3, del 13 al 15, vamos a leer, les dije que vamos a leer tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, para ver cómo Jesús está en el Antiguo Testamento. San Juan 3, del 13 al 15, nos dice así la palabra del Señor. San Juan 3, 13 al 15. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este último pasaje es muy conocido y se habla, por supuesto, cuando la gente todavía no cree, pero fíjense los versículos anteriores que normalmente no se leen, ¿no? Y tiene relación con esto que acabo de leer.
del libro de Números. El Señor hace referencia a este acontecimiento en el desierto. Allí el Señor Jesús les recuerda que como así en el desierto hubo gente del pueblo que mirando esta serpiente sobre un asta, ¿sí? De esa manera mirándola se salvaban de morir, miles de años después habría gente que mirando hacia la cruz donde el Señor Jesús murió, ¿sí? Reconociendo los hombres su pecado, como lo hizo el pueblo, serían salvos. Como hubo justamente en la cruz, junto a nuestro Salvador, alguien que le dijo, reconociendo su pecado, ¿se acuerdan que había dos malhechores al lado de él en la cruz? Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón que estaba junto a él en la cruz. Y el Señor le salvó diciendo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay perdón por ese sacrificio. Hay perdón por esa cruz, ¿sí? Para todo aquel que en él cree, como acabamos de leer. Hay otro pasaje muy interesante en Éxodo 16, del 1 al 5. Éxodo 16, del 1 al 5, dice así, la palabra del Señor, el segundo libro de la Biblia. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decíanle los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada uno un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. El Señor hace referencia a este acontecimiento en el desierto. Así el Señor Jesús le recuerda que como así en el desierto hubo gente del pueblo que mirando esta serpiente sobre un asta, ¿sí? Mirándola se salvaba de morir, miles de años después habría gente que mirando hacia la cruz, donde el Señor Jesús no estaba, se iba a salvar. Como dije recién, aquí vemos nuevamente, ¿no?, en el relato de Éxodo, cómo el pueblo se queja contra Moisés y Aarón. Si nos ponemos a buscar en la Biblia todas las veces que el pueblo de Israel pecó y se quejó, nos harían falta muchas viromes para anotarlo. Es algo constante, siempre echando la culpa. En el versículo 3 que acabo de leer vemos la estupidez del ser humano cuando está mal. Están echando de menos la esclavitud. Quieren volver atrás. Pero Jehová habló a Moisés y le dijo que haría llover pan del cielo 6 días. Y el séptimo, así lo hizo, día del reposo, el día Shabbat, que hasta hoy los judíos guardan. Queridos hermanos, 40 años estuvo produciéndose este milagro. Cada día, excepto el séptimo día, el Señor Jesucristo, que conocía perfectamente ese pasaje bíblico en el Evangelio de San Juan 6, 48 al 51. Fíjense, San Juan 6, 48 al 51 lo trae nuevamente. Leo, dice así la palabra del Señor, San Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan,
vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Precioso pasaje, ¿no? Fíjense cómo justamente, ¿no? El Señor aquí está diciendo metafóricamente, el que come de mi carne no morirá. Esa relación con el Señor, esa comunión con Él, debes mantenerla viva cada día. No la eches la culpa al gobierno, ni al pastor, ni a la iglesia, si tu relación con el Señor no funciona. Tú eres responsable de leer cada día la Biblia, de orar cada día, de buscar momentos para estar a solas con Dios, sin teléfono, computadora, televisión, sin que nada te turbe, ni tú comas de Él. Si te alimentas cada día del pan de vida, no vas a tener hambre. Y el vacío de tu corazón va a cesar para siempre, no tendrás insatisfacción que suelen tener aquellos que carecen de una verdadera comunión con Dios. Las personas ese vacío lo quieren llenar comprando cosas, ¿no? O comiendo, o con cualquier cosa, menos con el Señor. Él es el único que puede saciar tu alma. El Señor se lo comparó con el maná del desierto, como lo había hecho con la serpiente. Pero hay unos versículos interesantísimos en el Evangelio de San Mateo 12, del 38 al 40. San Mateo 12, del 38 al 40, dice así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjense, aquí los fariseos le demandan señal, ¿no?, al Señor. Haz un milagrito, así te creemos, ¿no? Sería la traducción vulgar. Y el Señor le contesta que la única señal que le daría es la de Jonás. Recordamos, ¿no?, lo que pasó en Jonás, ¿no? Dios lo manda a predicar a Nínive, que hoy es Irak, y Jonás, que vivía en Israel, lo envía allí, y en realidad Jonás, ¿qué hace? Agarra y no quería ir, porque no quería que se salvaran, porque él en su interior pensó, a ver si yo todavía voy y les predico y Dios los salva. Él no quería, él quería que se murieran. Entonces, en vez de ir para el lado que el Señor lo había mandado, fue para el lado siguiente. Se tomó un barco, ¿no? Iba hacia España, ¿no? Barco que iba hacia un puerto de España. Luego los marineros lo descubren, ¿no? Él se va y se esconde, se echa a dormir. Viene una tempestad, ¿no? Y estos hombres, ¿no?, que eran perversos, ¿no? No quería que Jonás entonces que se salve. Él va a Jofe, ¿no?, que es Jaffa, y se va en un barco que iba a España, ¿no? Como dije, se echa a dormir y se levanta una tormenta, y así como Jonás, luego que lo echan al mar, se acuerdan que luego él mismo reconoce, levántate dormilón, que tenemos una tormenta y tú estás durmiendo, y él le dice que era culpa de él, que lo arrojaran al mar. Lo arrojan al mar y está 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, ¿no?, que muchos dicen una ballena, en realidad no aclara que es una ballena, dice un gran pez. El Señor estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Fíjense el simbolismo, ¿no?, cómo el Señor Jesús está representado, como dije al principio, en los versículos del Nuevo Testamento. No como Jonás por sus pecados, ¿no?, sino para cargar en él el pecado de la humanidad. Que el Señor Jesús estuvo 3 días y al tercer día, ¿no?, él resucitó. Y así vemos en el Antiguo Testamento muchos relatos donde de alguna manera aparece el Señor, una característica o algo del ministerio del Señor, de su primera o de su segunda venida. Un ejemplo más, ¿quién no ha oído hablar alguna vez del sumo sacerdote en la antigüedad, ¿no?
El sumo sacerdote era representante del pueblo delante de Dios y de alguna forma también representaba a Dios delante del pueblo. Tenía el privilegio de entrar, ¿no? Tenía el privilegio de entrar el sumo sacerdote una vez al año y estando vestido de forma especial con el efod en el pecho, ¿no? El nombre de las 12 tribus de Israel, llevaba una mitra en su cabeza y entraba al lugar santísimo, al lugar más profundo del templo, al más interno. Y postrándose, ¿no? Oraba, ¿no? Y ahí adoraba a Dios e intercedía por el pueblo, pidiendo misericordia para todo ese año. El pueblo estaba afuera. La Biblia nos dice que los sumos sacerdotes debían ser de la tribu de Leví, pero también nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero si él no era de la tribu de Leví, ¿cómo es que era sumo sacerdote de la tribu de Judá? Pasa que dice que es sacerdote según la orden de Melquisedec o Melquisedec. Sacerdote según la orden de Melquisedec. Me llevaría mucho tiempo, ¿no?, explicarte esto. Pero ustedes saben quién fue Melquisedec. Melquisedec, ¿no? Así sería, ¿no? El rey de justicia, significa. Usted es un personaje en el Antiguo Testamento que se le presenta a Abraham y dice que Abraham venía de la guerra contra unos reyes muy poderosos y le da parte del botín, ¿sí?, cuando se le aparece Melquisedec. La 10ª parte le da a ese sumo sacerdote. No había ninguna genealogía, pero la da esta parte y comparte pan y vino con él. Y la Biblia dice que Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esto lo encontramos en Hebreos 7, 22 al 28, les voy a leer. Libro de Hebreos 7, del 22 al 28 dice: tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Jesús, ¿no? Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, lo que acabo de leer, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, hablando del sacrificio del Señor Jesús. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que el sumo sacerdote de la antigüedad es también una muestra de Cristo, ¿sí?, que se presenta como sumo sacerdote. Al comienzo de este capítulo de Hebreo, él narra bien la relación entre Abraham y Melquisedec. Después lo pueden leer ustedes. Y algunos quizás se preguntarían por qué Cristo aparece en todos los libros del Antiguo Testamento. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Samuel, etcétera, etcétera. Y esto es, queridos hermanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y así como vino una vez, vendrá una segunda vez. En la primera venida hubo muchos que no lo esperaron, ni reconocieron, como tampoco ahora hay muchos que no lo esperan, ¿no?, esta inminente segunda venida. Pero si leemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, que es el que más capítulos tiene en el Antiguo Testamento, 150 capítulos, 150 salmos, la gran mayoría de estos salmos también se ve a Jesús, a sus características. Los voy a mencionar rápidamente, ustedes después lo buscan, total pueden parar el video. Por ejemplo, el Salmo 118 se le llama la piedra angular, en el versículo 22. La historia de esta piedra la conocen, ¿verdad?
La piedra que fue a Jerusalén, destinada al templo, y los que estaban edificando la desecharon y dijeron, es defectuosa, diferente. ¿Sí? Entonces, a toda la demás, y lo que hicieron la arrojaron a la basura, ¿no? Al torrente de Cedrón, un barranco, y dice la escritura que esa piedra era la más importante. Tuvieron que bajar a buscarla porque era la piedra que hacía que esa muralla estuviera firme y se pudiera terminar. La piedra que desecharon, así aparece Cristo como la piedra angular en este Salmo 118. Si leemos el Salmo 22, parece como si un periodista hubiese estado al pie de la cruz anotando todo lo que está viendo, todos los detalles. En este Salmo, cientos de años antes, se detallan todos los sufrimientos de nuestro Señor, ¿sí? De nuestro Salvador en la cruz. Es increíble e inexplicable para nuestra mente finita, evidentemente inspirado por Dios. En el Salmo 23 vemos como nuestro pastor, porque Él es nuestro pastor, y nada nos faltará. Ya lo hemos visto en detalle. En el Salmo 89 lo vemos como un descendiente real de David para ocupar el trono de Israel. En el Salmo 16 se nos habla de la resurrección del Mesías. En el 41 de la traición que experimentaría por parte de uno de sus discípulos, de Judas. En el Salmo 68 se habla de su ascensión a los cielos. En el Salmo 110 se nos presenta como el sacerdote, como el rey y como el juez justo de toda la tierra. Entonces podemos ver cómo en el Antiguo Testamento hay una enorme cantidad de versículos que hablan y nos presentan la magnificencia de nuestro amado Salvador. Así encontramos personajes que se parecen en algunas características de Jesús. Por ejemplo, Moisés, quien libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, jugándose la vida con el deseo de llevar a su pueblo a la tierra prometida. ¿Y acaso Cristo no nos ha libertado a nosotros, pero no de un hombre, sino de las garras del diablo y de la muerte? ¿No vemos en José pinceladas y aspectos de nuestro Señor, de su vida? Aquel joven bendecido con la bendición de Dios, que es rechazado por sus hermanos, que es expulsado de su casa por sus propios hermanos, y que por mantenerse fiel, Dios lo exalta y se convierte en una de las personas más importantes del mundo entero. ¿No vemos en Cristo cómo fue rechazado y escupido y maltratado, y al final de esa humillación, Dios, el Padre, lo levanta hasta lo alto y le da un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús? ¿No vemos en David características de Cristo? ¿No lo vemos a él, que durante años nadie sabía nada de él, hasta que aparece y Samuel lo unge con aquel aceite especial y llega a ser quien unifica a todas las tribus de Israel y llegó a ser el rey más importante de la historia de ese país? ¿No vemos en Cristo cómo durante 30 años no sabemos prácticamente nada de Él hasta que finalmente es ungido por el Padre en el río Jordán, oyendo la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento? Así que, hermano querido, si usted quiere buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar por todas partes. Pero una cosa es que tú lo veas, ¿sí?, y lo descubras en los capítulos y en los personajes de la Biblia. Y otra cosa es que tú lo descubras y lo conozcas personalmente como tu Señor y Salvador personal. Y eso es lo que quiero en esta tarde, que todos y cada uno de nosotros hagamos, ¿sí?, y que lo invitemos a Él a que sea el Señor de nuestra vida. Porque si no tienes la paciencia para ir a buscarlo en las páginas de la Biblia, por lo menos ten la paciencia ya que Él ha tenido y mucho por ti, y dile, Señor, perdona mis pecados, ven a mi corazón, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Ya Moisés, Ruth, Pedro, Pablo, Juan no están. Estamos en otra época, en otro periodo de la historia, donde más que nunca necesitamos que Jesús gobierne nuestras vidas.
Necesitamos pactar con Él para que sea quien esté en nuestras vidas por sobre todas las cosas. Cuando Él sea quien gobierne tu vida, cuando le entregues tu corazón en una experiencia genuina de humillación, vivirás en paz. Vuelva a tu marido, tu mujer, te case, no te case, tengas novio, no tengas novio, consiga ese trabajo que quieres o no lo consiga, pase lo que pase, serás feliz, porque Él es mi refugio, mi castillo y mi libertador. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo, y ojalá que, así como te leí en el Nuevo Testamento y en esa página, relacionar el Nuevo y el Antiguo Testamento con el Señor Jesús, que puedas encontrar en este día al verdadero Señor Jesús, que sea tu Salvador personal, el Señor de tu vida, quien gobierne tu vida y a quien tú le entregues tu vida para que sea tu guía, tu paz, tu castillo, tu libertador, todo, que sea tu eterno Salvador, para quien tú debas toda la devoción del mundo. Te lo deseo de corazón. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por esta meditación, gracias por tu palabra tan fiel, verdadera, viva, eficaz, penetrante como espada de dos filos, como dice, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Que esta tarde, si hay alguien que aún no te ha recibido como su Salvador personal, que lo pueda hacer, sabiendo que queda poco tiempo, que así como en las Escrituras hemos repasado parte solamente de la obra de nuestro Señor Jesús a través de los tiempos, porque Él es eterno, es el alfa y omega, el principio y el fin, la eternidad. Te pedimos que si hay alguien que aún no te conoce, que pueda realmente confiar en ti, como lo hemos hecho más de uno, que aquellos hermanos que también flaquean en su fe, que puedan realmente reconocerte como el Señor de sus vidas, que puedan confiar en ti, que su fe sea afirmada, que podamos vivir una vida en santidad buscándote, poniéndote en primer lugar, por sobre todas las cosas, más allá de las circunstancias que podamos estar atravesando, sabiendo que tú dejaste todo para venir a este mundo a salvar lo que se había perdido. Que sea nuestro pastor, nuestro libertador, nuestro castillo, nuestra roca, donde podamos nosotros afirmar nuestros pies como pies de sierva, como dice también el Salmo precioso. Gracias por la salvación, gracias por la redención, gracias por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, gracias por esta palabra preciosa que has dejado para que la escudriñemos cada día, para que la leamos y para que tengamos una comunión contigo. Que este sea nuestro sentir hasta que vengas a buscarnos. Que te reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador, Salvador eterno, el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes, sacerdote según la orden de Melquisedec, todo lo que hace falta para vivir una vida plena en este último tiempo. Gracias te doy por ser mi Salvador. Dejo todo en tus manos con el perdón de mis faltas y pecados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo.